Bueno, primero que todo, buenas tardes. Quiero agradecer en principio esta hermosa iniciativa por parte de la Alcaldía de Cali para mostrar a nuestra comunidad todo el trabajo que hacemos a nivel clínico y académico, pensando en solventar la crisis por contingencia que estamos viviendo. Actualmente, vamos a ver por favor la primera diapositiva. Tenemos aquí la representación de tres escuelas. La primera es la Escuela de Odontología, la Escuela de Ingeniería Mecánica, ambas de la Universidad del Valle, y tenemos un representante, mi compañero Camilo Morales, profesor de la Facultad de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. La idea de esta investigación es generar evidencia en un campo de la odontología en la cual tenemos evidencia de muy baja calidad, muy escasa y muy heterogénea, y por lo tanto tomamos la decisión en la Escuela de Odontología el pasado 16 de marzo después de un consenso académico, clínico y muy objetivo, cesar las actividades clínicas en nuestra sede. Esto amarrado a la contingencia a nivel mundial, bajo recomendaciones de la Asociación Dental Americana y también por un claro respeto por las normas que surgieron de la Presidencia de la República. Desde entonces no nos hemos quedado quietos, hemos trabajado en muchos ámbitos diferentes, este es solamente un ejemplo de ellos, y para tal efecto hemos aprovechado que contamos con instalaciones clínicas y centros de simulación, dentro del cual podemos evaluar muchas estrategias que busquen soluciones a la mitigación, en este caso el aerosol dental, en un ambiente seguro, dado que por obvias razones en este momento no podemos trabajar con este tipo de microorganismos. La siguiente, por favor. En ese sentido, para el día de hoy vamos a dar 6 puntos, digamos, críticos de esta investigación, que es bastante grande, pero queremos resumir básicamente los principales hallazgos. Así que vamos a empezar por lo que son los antecedentes del problema, y en ese sentido, desde el punto de vista de los antecedentes, debemos reconocer el aerosol en odontología como un bioaerosol. La siguiente, por favor. El bioaerosol en odontología se le llama de esta forma debido a que nosotros en nuestra cavidad oral tenemos muchos microorganismos que incluyen bacterias, hongos y virus, los cuales necesitamos para el óptimo desarrollo de la salud general, incluso sistémica. Sin embargo, en este caso es importante reconocer que precisamente la nueva cepa del coronavirus 2019 se encuentra en la saliva de los pacientes infectados y en ese sentido se convierte en un vector de infección. Nosotros en odontología, como pueden ver en la foto, de un experimento sencillo, vemos el alcance que tiene todo lo que tiene que ver con el producto de aerosol durante un procedimiento odontológico convencional. Esta foto es importante porque objetiviza lo que vivimos los odontólogos día a día. Esto no es una situación de pandemia, esto es lo que hemos vivido desde siempre, porque en odontología utilizamos instrumental rotatorio que en muchos casos requiere de refrigeración para cuidar los tejidos dentales. Entonces, este splash que llaman, o estas gotículas, o este aerosol que se deposita, pues generalmente cae en superficies cercanas al paciente, al operador y a su equipo de trabajo odontológico. Ahora bien, es importante reconocer que a pesar de que es un poco escandalosa la imagen, es la realidad que vivimos los odontólogos dentro del escenario clínico. Lo que pasa es que no lo vemos, y no lo vemos porque precisamente el agua es transparente, salvo que tenga algún contenido. En este caso tiene un contenido fluorescente, en otras ocasiones les han puesto tintes, y eso permite la objetivización de la situación. La siguiente, por favor. Es importante, antes de hacer cualquier experimento, caracterizar el sujeto de interés, y en este caso el sujeto de interés es el bioaerosol, pero por motivos de bioseguridad nosotros no podemos trabajar con microorganismos reales en este momento. Entonces, en ese sentido, vamos a partir por la caracterización física de lo que es el aerosol dental. La siguiente, por favor. Esta fotografía es muy importante porque demuestra que en momentos de crisis nos unimos todos. Y aquí tenemos la representación de uno de nuestros profesores del área de prótesis fija, profesor David Mauricio Gallego, y una estudiante de odontología de último año, María del Mar Díaz Pozo, quienes se adjuntaron a esta iniciativa investigativa, y como comunidad estamos demostrando cómo la integración permite salir adelante en momentos de crisis. Y en ese sentido, lo que estamos viendo en la fotografía es una imagen del consultorio prototipo que tenemos. En este caso, hemos destinado un quirófano que poseemos en la Escuela de Odontología para simular un paciente.
Y sobre este paciente simulado podemos hacer pruebas en un ambiente seguro. Siguiente, por favor. El diseño experimental, como lo pueden ver en la gráfica al lado izquierdo superior de la pantalla, es la utilización de última tecnología. Aquí lo que estamos tratando es de entender el bioaerosol desde el punto de vista físico, y para ello requerimos elementos y equipos de muy alta precisión. Y en ese sentido, el ejemplo esquematizado que están viendo allí corresponde a un cuantificador de partículas que utiliza la técnica de difracción de láser. Esta técnica permite detectar partículas desde 0.1 micrómetros hasta 1 milímetro de tamaño. 0.1 micrómetros, para ponerlo en contexto, es el tamaño del coronavirus cepa 2019. Así que en ese sentido, podemos detectar partículas bastante pequeñas que no podemos ver con el ojo humano y que permite cuantificar de alguna forma qué tanto las producimos en odontología. Así que, en ese sentido, ¿por qué es importante considerar estas partículas? Trajimos algo de evidencia que pueden ver referenciada por varios motivos. En principio, las partículas menores a 10 micras desde el punto de vista de calidad de aire generan daño porque pueden llegar a las vías respiratorias superiores. Posteriormente, las partículas más pequeñas, que son las de 2.5 micrómetros, pueden llegar a las vías respiratorias inferiores, y esto genera un daño a lo que es el sistema de respiración y por ende afectación sistémica del ser humano. Esto tiene que ver con calidad de aire en general. Ahora bien, en este caso, el aerosol dental ya se sabe con muy pocos experimentos que contiene partículas menores a 10 micras. Eso ya se conoce, pero como les decía anteriormente, la evidencia es muy puntual, muy escasa y muy heterogénea. Así que en ese sentido, ¿por qué nos interesan este tipo de partículas? Porque además, virus que están presentes desde hace mucho rato, no solamente el actual, sino virus como la influenza, tienen tamaños micrométricos y pueden viajar en estas partículas. Por eso es que los odontólogos somos realmente expertos en manejar la parte de bioseguridad, porque desde hace muchísimo tiempo hemos estado expuestos a este tipo de infecciones. Así, podemos ver que en partículas de 1 micrómetro ya se ha detectado virus de la influencia viable y que tiene capacidad infecciosa. Pero además, en pequeñas gotas de superficie, en 2 hospitales de Wuhan, encontraron que partículas de 2.5 micros contenían partículas del SARS-CoV-2 viables y con capacidad de infección. O sea que estamos en una condición bastante complicada y de mucha seriedad. Ahora bien, hay un grupo de partículas que son aquellas menores a 0.1 micrómetros, que las podemos tener en el medio urbano, por ejemplo, en términos de contaminación. El problema de estas partículas es que progresivamente se acumulan en el organismo y causan problemas sistémicos, afectando especialmente a personas que tienen hipertensión y diabetes. Así que en ese sentido, todo el estudio del particulado que generamos, al mismo tiempo nos genera evidencia sobre la contaminación que estamos generando en los consultorios odontológicos a nivel interno y cómo nos debemos proteger pacientes y clínicos desde el punto de vista de la salud general. Lo que pueden ver en la parte de abajo son las 3 condiciones experimentales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En un paciente simulado estamos probando estrategias que ya tenemos a la mano. Ya no estamos inventando estrategias, estamos demostrando si estas estrategias tienen algún efecto sobre el particulado que se genera. En el lado izquierdo ustedes están viendo un tratamiento dental en dientes anteriores con instrumental rotatorio e irrigación por agua, pero ustedes pueden ver que el paciente simulado solamente tiene el eyector de saliva. En la mitad se agrega a este diseño una tela de caucho, que normalmente se usa en odontología con el objetivo de aislar los dientes. ¿Cuál es el objetivo final de la tela de caucho? Evitar que todos los microorganismos que tenemos dentro de la boca contaminen el aerosol y haya un incremento de esa carga bacteriana del aerosol. Pero lo más interesante es que en el siguiente modelo, además de la tela de caucho, tenemos un succionador extra, un eyector de alto volumen quirúrgico, con el cual pretendemos comparar junto con las otras condiciones para determinar cuál es el efecto de estas estrategias en la cantidad de nanopartículas. Siguiente, por favor. Para explicar esta gráfica, enfoquémonos en el color rojo. El color rojo es una curva que corresponde a la primera estrategia, que es donde solamente utilizamos el eyector de saliva.
Y en ese sentido, en la parte inferior, en el eje X horizontal, tenemos el tamaño de partículas de 0.1 a 10 micras, que son las partículas dañinas, y en esas nos enfocamos. Así que en la gráfica de la izquierda donde dice vestibular, vestibular corresponde a la parte de afuera del diente, y en la siguiente que dice palatino corresponde a la parte interna. En ese sentido, ¿qué encontramos nosotros? Cuando hacemos el proceso restaurativo sobre un diente, se generan partículas que son menores a 1 micra, y como pueden ver, a partir de 1 micra hacia el lado izquierdo se empieza a incrementar la cantidad. Hay una pequeña baja y luego un segundo pico en el tamaño de 0.1 micrómetros. Eso también se repite en el lado palatino, es decir, el lado interno. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente estamos generando nanopartículas, y esas nanopartículas tienen capacidad para generar efectos sistémicos, incluso sin la presencia del coronavirus. Pero además deja la pregunta abierta: ¿qué tan lejos llegan estas nanopartículas y pueden acarrear virus viable y que tenga capacidad de infección? Esa es una pregunta que en este momento no se ha respondido en odontología. Así que en ese sentido, ¿qué pasa? Cuando utilizamos la siguiente estrategia que se ve de color verde, que es solamente la tela de caucho, lo que estamos viendo es que, fijen cómo el comportamiento de las nanopartículas ya cambia, y en lugar de ser casi que una cantidad grande de nanopartículas, se empieza a desplazar la curva hacia partículas más grandes: 2.5, 3, 5 micras, 7 micras. ¿Qué relevancia tiene esto? Resulta que cuanto más grande es la partícula, menos distancia viaja, se precipita más rápido y más cerca de la fuente de generación de aerosoles. Así que al final es posible que no estemos destruyendo o eliminando por completo todo el problema de las partículas, pero sí estamos haciendo que las partículas tal vez viajen menos distancia, que esa es una problemática que también compete al odontólogo y que tiene que ver con protocolos directamente, porque no sabemos a qué distancia debemos ubicar nuestras unidades dentales todavía. Es una pregunta abierta. Ahora bien, lo más interesante es que la siguiente estrategia, que es la de color azul, donde utilizamos la tela y el eyector de alto volumen, notamos que en el lado palatino, en el lado derecho de la pantalla, donde está directamente ubicado el eyector, no hay partículas, se la succiona totalmente, a una distancia de más o menos 15 milímetros. Sí hay una pequeña curva, porque en uno de los experimentos mostró una marcación, pero básicamente no hay detección por parte del dispositivo de difracción por láser. Ahora bien, ¿qué pasa en el lado vestibular? En el lado vestibular pareciera que hay una pequeña disminución de las nanopartículas, pero partículas menores a 1 micra todavía existen. Pero lo mismo, hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Así que en ese sentido, ¿cuál es la relevancia de este tipo de datos? Si bien no son datos netamente clínicos, son datos muy relevantes para la parte de bioingeniería, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Aquí en este caso lo que estamos viendo es, tenemos una reducción de las nanopartículas, eso es lo que nos dan los datos, pero ¿cómo se reducen? ¿Será que se incrementa el tamaño de esas partículas? Y esto tiene una explicación física. Resulta que al tener la tela de caucho, las partículas tienen más probabilidad de chocar entre ellas y generar núcleos más grandes. Por lo tanto, incrementa el tamaño y el peso de las mismas. Eso es una posible explicación. Pero además, todos los parámetros que ustedes ven en la parte superior derecha, y especialmente el de color gris, el de la mitad, lo que nos está sustentando es esa hipótesis, que efectivamente el tamaño del particulado se incrementó sustantivamente con la tela de caucho. Ahora, la gráfica de la parte inferior también es muy interesante, porque si ustedes ven en color negro, la barra de color negro en palatino, que es al lado derecho, demuestra que la utilización de la succión de alto volumen reduce significativamente la cantidad de nanopartículas, de micropartículas y de macropartículas, las reduce todas. Esto es importante porque, si bien nosotros asumimos que funciona, la evidencia que soporta este tipo de estrategias es escasa y necesitamos generar evidencia en condiciones controladas que se puedan replicar. Vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, ¿por qué les hablaba de los datos de las partículas y por qué es importante caracterizarlas? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo el profesor Albio Gutiérrez, que es de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle, ha logrado reproducir en un ambiente tridimensional el consultorio prototipo. Lo que ustedes están viendo es un modelo exacto de nuestro consultorio en la Universidad del Valle. Y en ese sentido,
Hay una serie de variables que se deben utilizar para, digamos, reproducir con CFD, que es una técnica de simulación virtual, cuál puede ser el comportamiento de estas partículas con base en el flujo del aire. Recordemos que los consultorios odontológicos y las clínicas tienen aire acondicionado y generalmente nosotros trabajamos en un ambiente cerrado. Claro, ahora hay una recomendación de por medio de hacer apertura de ventanas, pero tampoco sabemos cuál es el efecto de ello. Entonces, esto es una forma de demostrar, digamos, la situación basal. Un consultorio cerrado, confinado, con aire acondicionado. Y de ahí partir los experimentos. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí estamos viendo el flujo del aire acondicionado. Comúnmente los odontólogos tenemos el aire acondicionado en una pared del lado, y esto es lo que pasa. El flujo genera una serie de corrientes que tienen que ver con la entrada del aire acondicionado y con su salida. Y en ese sentido, toda esta caracterización de las nanopartículas sirve para que estos datos se metan en la computadora y pueda generar una predicción de para dónde se va el aerosol. Y con eso podemos incluso ajustar las corrientes de aire acondicionado que vayan en las dos vías, confort térmico del paciente y del clínico, pero al mismo tiempo que se controle el aerosol. Nosotros solamente moviendo las rejillas del aire acondicionado detectamos diferencias en el comportamiento del aerosol y esto es muy relevante para nosotros. Siguiente, por favor. Así que esto es simulación virtual, pero también tenemos que soportar las simulaciones virtuales con experimentos reales y seguros, y eso es lo que logramos con el paciente simulado. Vamos a la siguiente diapositiva, en la cual ustedes están viendo al profesor Mauricio Gallego y a la estudiante María del Mar Díaz, que está actuando en el lugar del personal auxiliar de odontología. Este es un setting que se hace en oscuridad total. Y aquí lo que tenemos es luz ultravioleta y utilizamos dentro de los reservorios de los equipos fluoresceína, que es un producto que se utiliza comúnmente en ciencia biomédica. Vamos a la siguiente. En este caso vamos a ver un video de 20 segundos en el cual se objetiviza qué es lo que pasa cuando estamos haciendo esa preparación del diente. Y ustedes pueden ver cuál es el alcance que tenemos visualmente los humanos para decir, claro, el aerosol llega hasta cierto punto, hay una nube, y todo esto lo que nos permite es ver lo que no vemos con los propios ojos en el día a día. Sin embargo, nosotros tenemos una limitación bastante grande con la visión humana, y es que la visión humana aquí no puede detectar las partículas micrométricas. Lo que estamos viendo son partículas muy grandes. Cuando vemos una nube, estamos hablando de partículas tremendamente grandes comparadas con aquellas que detectamos. Es así como en la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver qué pasa visualmente. Utilizamos una serie de marcadores para determinar hasta qué punto, tanto en el paciente simulado como en la unidad, como en el operador, el clínico, el personal auxiliar, hasta dónde llega el aerosol. Desafortunadamente en el experimento solo tenemos un punto A, donde se genera, y un punto B donde termina. Y esto es un procedimiento de 6 minutos. Nosotros los odontólogos, y más aún en rehabilitación, trabajamos horas y horas en el día. Así que imagínense toda la carga que tenemos de aerosol en el ambiente. Así que en ese sentido, ¿por qué traje esto representativo? Ustedes están viendo más o menos fotos del profesor Gallego al lado izquierdo y María del Mar al lado derecho. Pero traje una representación de lo que es la corona, la parte superior, donde usamos el gorro. Miren que hasta allá llega el aerosol. Estamos viendo la parte de la boca donde tenemos la careta, una alta concentración, pero además interesante, miren la zona del cuello. Allí no se alcanza a ver tanto dónde está la marca del cuello, pero pusimos marcadores alrededor del cuello donde se supone no llega nada. Y fíjense cómo sí hay concentración ahora. Esto no lo podemos ver con el ojo humano. Para esto utilizamos, en principio, fluoresceína, luz ultravioleta, pero además nos ayudamos de software. El software, lo pueden ver allá abajo, se llama Dragonfly, y es un software que detecta específicamente el color verde de la fluoresceína. Ahora, ustedes pueden ver que donde dice corona, en la parte de corona del profesor Gallego no se ve mucho. Como les dije, visualmente no podemos detectar. Vamos a la siguiente diapositiva. Si nosotros agrandamos, por la luz tal vez no ven el puntilleo, pero allí hay pequeños puntitos de color verde que detecta el software. ¿Eso qué quiere decir? Que las partículas sí llegan, a pesar de que no la vemos a simple vista. Y ese es el inicio de los experimentos que nos va a permitir entender hasta dónde llega el aerosol. Eso es una pregunta que todavía no está resuelta y no somos los únicos trabajando en ello. Hay muchos grupos en el mundo trabajando sobre esta pregunta.
Aquí vamos a dar paso al profesor Camilo para que nos hable un poco de la parte biomecánica. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Morales, de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Y una de las condiciones, como mostraba Julián, es que durante los procesos odontológicos se generan estos bioaerosoles que tienen la posibilidad de transmitir el COVID-19. Entonces, teniendo esto en particular en la cabeza, una de las características importantes de este trabajo de investigación es buscar modelos de aislación. ¿Para qué? Para evitar el contagio masivo con los procedimientos odontológicos. En ese punto de vista, uno de los estudios importantes que estamos también aportando en esto es en el personal de salud y en las personas que trabajan en odontología. ¿Por qué? Porque ellos se van a estar influenciando de todos esos sistemas de aislación. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay dos cosas que los procesos de aislación deben cumplir. Uno, que los procesos odontológicos se mantengan las habilidades motrices. Y hablo de habilidades motrices, ¿por qué? Porque realmente los odontólogos son personas capacitadas altamente en actividades motrices finas. ¿Y esto a qué hago referencia? Si ustedes ven, un proceso odontológico requiere procesos bimanuales más procesos perceptivos visuales espaciales. Por lo tanto, toda la calidad odontológica del procedimiento va a depender en parte de la habilidad del odontólogo. Entonces, una de las características importantes de los sistemas de aislación debe ser mantener las habilidades motrices. Segunda, por favor. La otra condición importante en el proceso odontológico y en este proceso que estamos buscando de aislación de los bioaerosoles es que, aparte de mantener las habilidades motrices de los odontólogos para mantener la calidad de los trabajos en odontología, el segundo problema que se enfrenta a los odontólogos son los problemas de ergonomía. Y hago referencia a ergonomía ¿con qué? Todos los procesos osteopatológicos que pueden presentar las personas que trabajan en odontología, como es dolor de cuello, dolor de hombro y lesiones musculares en la muñeca. Entonces, si ustedes se fijan, una de las condiciones importantes también de estos sistemas de aislación, en los cuales estamos investigando junto al grupo de Julián, es que estos sistemas de aislación permitan el bienestar físico del personal odontológico. Entonces, para poder socializar y revisar estos procesos, siguiente por favor, nosotros empezamos un proceso de investigación en junio en el cual hacemos análisis biomecánico del personal de odontología y estamos analizando a través de 2 cámaras y a través de una técnica que se llama de 19 puntos de marcación del cuerpo en una persona que es profesional odontológico, y evaluamos sus desplazamientos en las diferentes articulaciones, en hombro, codo, muñeca, tanto del brazo izquierdo como del brazo derecho, para ver cuáles son los requerimientos mínimos de desplazamiento de cada una de estas articulaciones, para tener idea de qué sistema de aislación puede ser mejor para ellos. Porque lo que estamos buscando dentro de este proceso de investigación no solamente es aislar y no transmitir COVID-19, sino garantizar en los profesionales odontológicos su bienestar. Y obviamente no buscamos que a través de la aislación se comiencen a generar otros procesos osteomusculares o otras lesiones en el personal de salud por buscar la aislación. Ahora, siguiente. Un punto importante antes de hablar de las proyecciones es que hay varios sistemas de aislación que ya están presentes y que se están vendiendo en la actualidad para el servicio odontológico. ¿La puedes devolver un segundo? Como son las que vamos a, bueno, no aparece, pero con los que ya se encuentran a la venta, y de hecho hemos hecho unos estudios preliminares en los cuales cambia completamente el patrón motor del odontólogo, generando, primero, que no pueda generar una buena calidad de trabajo odontológico, y segundo, que presente compensaciones con algún segmento corporal, provocando que pueda llevar a lesiones osteomusculares. Entonces, en términos general, en lo que estamos trabajando entonces en conjunto es mirar la forma de aislar, pero también que sea bioseguro para el personal odontológico. Sí, la siguiente, por favor. Gracias, Cami. Básicamente, ¿qué tenemos como proyecciones? Vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido,
Aquí lo que estamos viendo es el dispositivo, uno de los dispositivos que estamos utilizando desde el punto de vista de medición. Es un dispositivo de muy alta precisión. Es el tipo de dispositivo que tal vez ustedes reconocen hace unos meses, cuando se publicitaba mucho lo del estornudo y utilizaban herramientas como el SprayTech. Esta es una herramienta bastante tecnológica y en ese sentido tenemos proyectado determinar cuál es el efecto de todas estas estrategias de mitigación en diferentes procedimientos odontológicos. Este es solamente uno de tantos procedimientos que hacemos nosotros en odontología y básicamente estamos alojados en una institución académica como la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, que tiene 5 posgrados clínicos diferentes, en los cuales se generan múltiples procedimientos que generan aerosol y, si se quiere, bioaerosol. Y eso que estamos dejando de lado la parte de laboratorio dental, que también contamos con instalaciones para tal efecto. Ya tenemos un sistema de monitoreo de calidad de aire propio y en ese sentido aspiramos a continuar entendiendo el bioaerosol, tal vez llegando a responder preguntas como, por ejemplo, si el bioaerosol es infeccioso para el ser humano. Es importante, además, reconocer la parte pedagógica. Nosotros formamos odontólogos de alta calidad, diríamos que de muy alta calidad, teniendo en cuenta el tamizaje a nivel nacional, y es importante que para nuestros estudiantes la situación cambió. Son estudiantes que ahora van a tener que aprender a usar elementos de protección personal, van a tener que empezar a utilizar herramientas de mitigación nuevas que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces, el ambiente simulado en odontología y en otras áreas de la salud es muy importante para nosotros adelantar destrezas tanto en los estudiantes como en los ya profesionales, con el objetivo de estar en un ambiente seguro. Tenemos mucho temor, siempre lo hemos tenido porque siempre hemos estado sometidos a enfermedades de tipo infeccioso mediadas por el aire y por otro tipo de fluidos corporales. Así que en ese sentido, todas las proyecciones que tenemos a partir de este momento giran en torno a mejorar la odontología, a ajustarla a la realidad actual. Y como les decía, estamos haciendo investigación de punta y no somos los únicos. Esto es un problema a nivel mundial y las dudas que tenemos en odontología son a nivel mundial. Así que es importante reconocer que estamos siendo parte de todo un grupo de profesionales que se está preguntando y está buscando la misma solución. Vamos finalmente a la última diapositiva, por favor, en la cual quiero rendir honor a un gran grupo multidisciplinario. No solo somos clínicos, no solo somos investigadores, hay profesores, hay estudiantes, hay personal administrativo, hay personal técnico detrás de todo este trabajo. Y es importante reconocer esto porque solamente en momentos de crisis la unión es la que nos va a sacar adelante. Y este pequeño trabajo es un reflejo de lo que tenemos en nuestra Escuela de Odontología, una comunidad totalmente comprometida con su propia seguridad y con el avance de la ciencia. En ese sentido, tenemos las instituciones participantes, la Universidad del Valle y la Pontificia Universidad Javeriana, a través de la Facultad de Salud con el profesor Camilo Morales, y además recordamos con mucho cariño nuestra Universidad de Chile, los dos somos egresados de doctorado de la universidad, Camilo de la Facultad de Medicina y yo de la Facultad de Odontología. Y digamos que hemos tenido en estas instituciones internacionales el apoyo de muchos profesionales con los cuales podemos discutir estrategias experimentales y hablar de ciencia. Así que, como les digo, esto es un tremendo trabajo a nivel mundial. Ahora bien, importante reconocer el rol que tiene el Hospital Universitario del Valle, nuestro hospital en la región, y además hacer alusión a la unidad de práctica basada en la evidencia, dentro de la cual tenemos los software asociados que hemos trabajado para detectar efectivamente estas nanopartículas en el ambiente. Así que muchísimas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Muy amables. Muchas gracias, doctor Julián Andrés Balanta, Melo y el doctor Camilo Morales de la Universidad del Valle. Vamos a proceder a dar lectura de algunas de las preguntas que ingresan a nuestro chat. La primera dice: ¿cómo aplicar los resultados del ambiente simulado en la práctica clínica odontológica cotidiana? Muchas gracias. Efectivamente, el ambiente simulado no presenta todas las condiciones completas de una clínica. Sin embargo, algo importante a tener en cuenta aquí es que estamos utilizando dos recursos que son vitales en el escenario real. El primer recurso es el clínico.
Realmente a veces cuando se hace trabajo en ambientes simulados se utilizan robots o máquinas fijas que no reproducen los errores que puede cometer un clínico en su momento. Cualquier movimiento que uno haga como ser humano puede generar un splatter o gotículas que se salen de su trabajo. Entonces, el recurso humano y todo el equipo dental como tal es lo que se puede extrapolar. Gracias, doctor. También mencionan, en las visitas al odontólogo, ¿qué precauciones debo tener en cuenta para evitar el contagio? Definitivamente respetar los protocolos. Nosotros tenemos unos protocolos que están ajustados a la realidad que tenemos en este momento, pero en principio el autocuidado, es decir, como pacientes debemos cuidarnos, eso es una norma a nivel nacional, pero importantísimo tener en cuenta todas las normas y que no sean una norma momentánea. Dentro de los consultorios odontológicos hay unos protocolos muy bien establecidos que si no se siguen, se quedan en el papel. Así que la mejor recomendación para el paciente es seguir al pie de la letra el protocolo que le indique la clínica. Gracias, doctor. ¿Cómo puede esta investigación aportar a la ciudadanía? En ese sentido, lo que podemos lograr con esta investigación es primero darle la tranquilidad a la ciudadanía de que estamos buscando herramientas efectivas antes de hacer la apertura de nuestras instalaciones en primer lugar y en segundo lugar tener instalaciones a la altura de lo que la evidencia nos va mostrando. Así que nosotros como Escuela de Odontología somos una institución que recibe muchísimo público, en muchas ocasiones público que necesita una atención inmediata, así que todo esto gira en torno a la seguridad de nuestros pacientes. Igual nos envían varios mensajes de felicitación. María Isabel Estupiñán Cárdenas nos dice gracias, excelente la información. Ricardo Consuegra, excelentes presentaciones e investigaciones. La cuenta de Aiden Angels, buenas tardes, interesante el evento. Laura Carrillo, muy interesante. ¿Qué consejo tiene para los odontólogos? El primer consejo es creer en sus investigaciones, en su gremio, en las personas que buscan ciencia, apoyar a nivel local el desarrollo científico de toda nuestra facultad de odontología y una invitación muy, muy cordial a que nuestras escuelas y facultades de la ciudad de Cali se unan en este camino de la ciencia que es determinante para todo el éxito de este problema. El usuario Jorge Montoya expresa, buena tarde, pregunta, ¿qué partículas menores a una micra están presentes en los consultorios y tienen efecto acumulativo que dañan la salud? Todas las nanopartículas y partículas menores a ese tamaño tienen un riesgo, no importa el origen, porque son partículas que las células pueden apropiar, especialmente las células del sistema inmune que se alojan en el aparato respiratorio y pueden causar reacciones de alergia o reacciones adversas. Así que más allá del origen, es el acto de tener nanopartículas en el aire lo que nos puede afectar la salud. Muchas gracias, doctor. La última pregunta dice, ¿cómo poder asegurar que el ambiente simulado se acoja a lo que los odontólogos vivimos en la realidad? Ningún ambiente simulado se asemeja 100% a la realidad y en eso se incluye el ambiente virtual y el ambiente con pacientes simulados. Sin embargo, es importante recalcar que en este caso la única simulación completa es la del paciente y en ese sentido todo el resto del ambiente, tanto la refrigeración, el flujo como los equipos odontológicos son los mismos que utilizamos. Así que es una representación cercana que solamente está quitando de lado la variabilidad entre pacientes. Así que se pueden extrapolar resultados bien interesantes. Muchas gracias.